Buenas noches, bienvenidos a Algo te acecha. En esta ocasión les contaré historias desde la Sierra de Guanajuato, pero no son cualquier historia. Las historias que voy a contar me pasaron a mí o a familiares cercanos. Por supuesto que no revelaré nombres, pero seré explícito en los detalles. Cuando yo tenía 17 años, me encontraba estudiando el bachillerato. En ese tiempo, me gustaba mucho acampar. Desde niño yo iba a campamentos con mi familia, mi padre, mis primos, mis tíos, por lo que desarrollé ese gusto. Durante todo ese tiempo, fui varias veces a acampar a un lugar que se llama El Molino. Está cerca de Dolores Hidalgo. En ese lugar, cuando fui a acampar a los 17 años, ya sin una supervisión de adultos, sucedieron cosas muy extrañas. Esto comenzó como un viaje en la escuela. Varios amigos poniéndonos de acuerdo para acudir a ese lugar, al molino. En ese lugar hay cascadas, hay bosque, roble, encino. La vegetación es muy bonita. Sin embargo, también hay ruinas. En esas ruinas, anteriormente, se molían granos de maíz, granos de trigo, usando la fuerza del agua del río que pasaba por ahí. Sin embargo, eso quedó atrás. Ahora son ruinas. Ya no hay gente habitando, ya no hay gente cerca de ese lugar. Como les mencionaba, esa historia comienza con unos cuantos amigos queriendo ir a acampar. Fue mi idea, acampar. En ese entonces, nos pusimos de acuerdo entre todos los integrantes del grupo, de la escuela, para ir a acampar. Queríamos ir viernes, sábado y domingo, un fin de semana completo. Sin embargo, como todos imaginan, primero todo el mundo quería ir, 20 personas. Un mes después, antes de que fuera la fecha del campamento, ya nada más quedábamos 10. Una semana antes del campamento, ya solo quedábamos 7. 4 días antes del campamento, ya solo quedábamos 3 personas. Decidimos ir a acampar, aunque fuéramos solo 3. Éramos 2 amigos y yo. Porque, como les menciono, la verdad es que nos gustaba mucho. En ese entonces nos fuimos completamente solos. Un tío nos llevó en su camioneta, nos dejó en el lugar y se retiró. Quienes hayan ido a ese lugar entenderán que es difícil llegar. No cualquier camioneta entra, porque se requiere pues una camioneta con buen de 4x4 al menos, que llegue hasta allá. Y está pues muy escondido, muy metido en la sierra. Entonces, no todos los vehículos entraban. Para eso entonces nos lleva mi tío, nos deja en el lugar y se retira. Esto eran 2:30, 3 de la tarde del día viernes. Eso fue en julio del 2009. Julio 2009. En vacaciones. Entonces, mis 2 amigos y yo, pues llevábamos nuestras cosas, nuestra casa de acampar, todo lo necesario. Aunque, pues ciertamente no íbamos bien preparados, nos faltaban varias cosas y otras cosas llevamos solo un poco. Entonces, llevamos, por ejemplo, solo una linterna de bolsillo. Era toda la iluminación que llevábamos. No se nos ocurrió llevar una lámpara pues más grande. Llevamos nuestra casa de acampar, los sleepings. Llegamos al lugar, montamos la casa de acampar, empezamos a recoger leña para hacer la fogata. Sin embargo, en esas épocas estaba muy lluvioso, estaba lloviendo demasiado. Todo esto provocó que no pudiéramos encender una fogata. La madera estaba completamente mojada y éramos inexpertos, por lo que no pudimos encenderla correctamente. Después de intentar mucho, se nos hizo de noche, empezó a llover muy fuertemente y pues tuvimos que refugiarnos dentro de la casa de acampar. Ya adentro, pues jugamos juegos de mesa, estuvimos platicando. Y llegadas las 11:30 de la noche, empezamos a escuchar historias de terror.
siempre he sido un fan de las historias de terror. Me han gustado escucharlas y que me las cuenten. Entonces, en esa época, decidí escuchar previamente yo historias de terror, seleccionar las mejores y llevarlas en un pequeño MP3 que teníamos para reproducirlas allá y escucharlas allá. Estoy hablando pues del 2009, no había mucha tecnología, ni celulares, smartphone, ni nada por el estilo. Entonces era lo único que teníamos para reproducir música allá, o historias en este caso. Mis amigos pues trataron de convencerme de no escuchar las historias porque pues ya estando en la sierra de noche, en medio de una tormenta, pues da un poco de miedo, ¿no? Sin embargo, yo insistí que las escucháramos porque me había tardado mucho seleccionarlas, en escucharlas previamente y seleccionarlas. Lo cierto es que había una historia que escuché yo previamente y que no me llamó la atención hasta ese día que llegamos solo nosotros tres, un viernes, y estábamos completamente solos y se desata la tormenta, ya que esta historia que les comento yo la había escuchado previamente. En esa historia hablaba de 3 amigos que se fueron a la sierra, y justo a la sierra de Guanajuato se encontraron con brujas. Bolas de fuego se llama esa historia. Entonces esas brujas los perdieron, los asesinaron en medio de la sierra. Esto no me llamó a mí la atención justo hasta ese día, que estábamos solo 3. Como les menciono, previamente habíamos quedado de estar todo un grupo de 20 personas acampando. Entonces les pedí que escucháramos eso porque se me hizo muy chistoso que coincidiera tan bien con nosotros. Ellos accedieron a regañadientes. Lo cierto es que no querían escucharlas, y menos esa. Una vez que reprodujimos solo 3 historias, nos dieron las 12 de la noche. Ellos dijeron, ya, hasta aquí, hay que dormir, ya no más historias. Y yo accedí. Como les mencioné al principio, la única luz que llevábamos era una linterna de bolsillo, que no alumbraba más de 2 metros. Estaba muy débil esa linterna, y yo la tenía. Entonces, ya dentro de la casa de acampar, todo normal, nos persinamos, nos encomendamos a Dios. Y el amigo que estaba en la orilla se tapó hasta arriba con sus cobijas, con su sleeping, hasta la cabeza, completito. Porque pues, como les menciono, sí da miedo ya estando en ese lugar. Las cosas que se dicen, las cosas que se cuentan. Entonces, mi amigo, el segundo amigo, que se quedó en medio de nosotros dos, se acostó también enseguida y también se tapó hasta arriba. Posteriormente yo fui el último que me iba a acostar. Entonces yo tenía la lámpara, iba reclinándome poco a poco hasta acostarme, pero no terminé de acostarme cuando apagué la lámpara. En cuanto apago la luz, una luz muy fuerte, muy grande, como de una fogata, se encendió fuera de la casa de acampar. Yo me quedé inmóvil, ya no pude ni siquiera terminar de acostarme. Me quedé como en diagonal, detenido, congelado completamente. Empecé a pensar rápidamente en cosas lógicas. ¿Qué podría ser esa luz que estaba afuera y que iluminaba tan fuerte la casa de acampar que mi sombra se reflejaba en la casa de acampar? Se movía como un fuego y estaba fácilmente de 1,5 metros o 2. Entonces yo me paralicé y empecé a pensar qué podría ser. Me fui a lo lógico. Dije, puede ser la fogata que encendimos y pues no se apagó bien y se volvió a encender. Pero entonces mi mente me respondió de inmediato, eso no es posible, porque está lloviendo una tormenta fuerte, muy fuerte. Se escuchaban truenos, relámpagos y la lluvia estaba tupidísima. Entonces no fue la fogata. En segundo lugar, ni siquiera pudimos encender una fogata, si acaso quedaba una brasa o 2. Y con la lluvia se apagó completamente. Entonces empecé a pensar, ¿qué podría ser? Tal vez es una camioneta. Pero entonces recordé, no hay forma de que haya una camioneta en ese lugar. No hay una camioneta que baje hasta ahí. Y si lo hubiera, la luz de una camioneta es distinguible, no ilumina como si fuera fuego. Y además el motor tendría que escucharse muy fuertemente. Entonces no era una camioneta. Seguí pensando, todo esto sucedió en una fracción de tiempo muy corta.
No puedo yo decir exactamente en cuánto tiempo, pero para mí es como si hubiera pasado mucho. Sin embargo, así no fue. Fue instantáneo. Pensé entonces, puede ser una persona caminando en medio del bosque con una antorcha. De inmediato mi mente respondió, no es así, no es una persona. No se escuchan sus pasos. Normalmente hay hoja seca en toda la sierra. Cuando caminas se escuchan tus pasos. ¿Y quién andaría en la sierra con una antorcha caminando en medio de la nada y en medio de una tormenta? Por supuesto que no era una persona. Fue en ese momento en el que empecé a sentir un verdadero miedo. Es el miedo más profundo que yo he sentido, porque estaba solo viendo eso. Como les mencioné, mis compañeros estaban completamente tapados hasta arriba y no se querían destapar, porque yo empecé a decirles en voz baja, a susurrarles, por favor, destápense, no quiero ver esto yo solo, no me dejen verlo solo, no sé qué sea, hay una luz afuera. Por supuesto que no me respondieron, tenían igual o más miedo que yo, aunque no estuvieran viendo nada. Entonces, lo más sorprendente que creo yo que pasó es lo siguiente. Esa luz, después de encenderse así como una antorcha, fuera de la casa de acampar, empezó a rodearla. Poco a poco empezó a dar vuelta, muy lentamente, alrededor de toda la casa de acampar. Durante ese tiempo yo sentí tanto miedo que seguía hablándoles a mis compañeros, a mis amigos. Y aún así, no se levantaron, no quisieron verlo. Después de que termina de dar esa vuelta, esa luz, esa bola de fuego, se apagó. Se hizo pequeña, como una estrella, que apenas alcanzaba a distinguir afuera de la casa de acampar, y se apagó. Después de, pienso yo, 15 minutos, pude por fin terminar de acostarme. Me recosté completamente, me quedé con los ojos abiertos y pensando en qué pudo haber sido eso. Después de ese tiempo, les dije a mis amigos, por favor, levántense. Vamos a rezar porque no sé qué haya sido esa cosa, pero me dio demasiado miedo y no quiero que regrese. Por lo que les pido, por favor, que nos pongamos a rezar. De inmediato se levantaron. Al ya no sentir el peligro, al ya no sentir el miedo, se levantaron y empezaron a rezar junto a mí. Posterior a eso, pasado un tiempo, no sé medirlo, no sé cuánto tiempo pasó, pero nos quedamos dormidos ya de madrugada. Al día siguiente, mi papá y un tío y un primo fueron a vernos, ya que como era la primera vez que íbamos a acampar nosotros solos, por nuestra cuenta, pues tenía que ver que estuviéramos bien, que no nos hubiera pasado nada. Entonces el día sábado por la mañana llega mi papá, mi tío y mi primo y les platicamos todo esto, lo que nos sucedió, lo que vimos, lo que vi yo, porque en realidad ellos no vieron nada. Uno de ellos solo pudo grabar mi voz, aterrada, pidiéndoles que se destaparan para que vieran lo que yo estaba viendo. Entonces mi papá, justo después de platicarle todo esto, nos dijo, qué bueno que no salieron, ya que se dice que en la sierra existen brujas. Estas brujas se convierten en bolas de fuego y si tú las ves directamente, provocan que te pierdas. Es como si te hipnotizaran. Te llevan por un camino pensando que tú vas pensando que el camino que sigues es por el correcto que deberías de ir. Sin embargo, cuando reaccionas, estás cerca de un acantilado. Muchas veces esas personas ya no reaccionan, les suceden cosas, tienen accidentes fatales. Por lo que mi papá me recomendó en esas ocasiones justo no ver directamente las bolas de fuego, evitarlo y empezar a rezar. Justo lo que hicimos, justo lo que yo hice. De haber salido, me pregunto qué hubiera pasado. ¿Me habría pasado algo? ¿O habría una explicación lógica para eso que vi? No lo sabremos porque nunca salí. Y espero nunca tener que averiguarlo. Posterior a esto, pues uno pensaría, ya por fin se van a ir, ¿no? Ya los espantaron esa noche y al día siguiente se regresan con su papá y su tío. Pero no, decidimos solo encomendarnos a Dios y quedarnos a disfrutar el sábado y el domingo como era el plan inicial. Aún no nos habíamos metido a nadar y no habíamos hecho nuestra carne asada, así que decidimos quedarnos todavía hasta el domingo. Afortunadamente, ya nada pasó. Ya el resto de los días fue tranquilo
y transcurrió de acuerdo a nuestros planes. Lo que sí me resultó curioso fue que mi primo me comentó algo que les pasó a ellos también. En una de esas acampadas en la sierra, tomaron una foto y donde estaban reunidos todos, detrás de ellos, se ve un rostro que no estaba ahí. Era una persona, un anciano, un rostro de un anciano que no estaba con ellos. Como eso fue hace muchísimo tiempo, pues como entenderán, no hay registro, no hay fotos, pues no tenemos esa documentación. Sin embargo, como son cosas que nos han sucedido a nosotros o a algunos miembros de mi familia, puedo confirmarles que estas cosas, al menos desde nuestra perspectiva, fueron reales. Posteriormente, cuando ya tenía novia más grande, unos años después, acudimos a acampar en ese mismo lugar. Esta vez sí íbamos como 9 o 10 personas, amigos todos. Cuando llegamos ahí, pues nos instalamos. Esa vez solamente fuimos de un día para otro, solo una noche, en ese mismo lugar, en el molino. Yo no les dije previamente a mis amigos que esto me había pasado a mí. No quería espantarlos y no quería que dejaran de ir por eso y que se predispusieran para que les pasara algo o escucharan cosas. Yo solo quería disfrutar del campamento como siempre lo he hecho. Entonces, en esa ocasión fuimos, estábamos platicando historias, contando anécdotas, chistes, de todo, jugando juegos de mesa. Y entrada la noche, pues sí, tuve que advertirles, ¿no? Tuve que advertirles que no bromearan con cosas de brujas, brujería, todo eso. Porque ese fue justo el error que cometimos mis amigos y yo años atrás. Durante la tarde, cuando andábamos recogiendo leña, hicimos bromas que no debimos hacer. Y creo yo que eso fue lo que provocó ese encuentro. Por lo que a mis amigos nuevos y a mi novia, en ese entonces, mi ahora esposa, les conté lo que me había pasado y les pedí pues que no hicieran bromas al respecto relacionados a brujería y esas cosas, para evitar cualquier cosa. Y así fue. Platicamos, conversamos y más tarde nos metimos a nuestras casas a acampar. Entonces, ya eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada, de la mañana, y empezamos a escuchar piedras que caían al río. Eso pues es normal, ya que dentro del lugar ahí del molino, en la zona de acampar está planito. Sin embargo, del otro lado del río hay pendiente, hay cerro, por lo que muchos animales bajan ya de madrugada a tomar agua al río. Y pues mientras van bajando pisan piedras y se ruedan y hacen esos ruidos. Eso era normal. Empezaron a sonar ese tipo de ruidos y pues no me pareció extraño. Sin embargo, momentos después, mi novia y yo escuchamos algo que hasta el momento nos ha dejado pensando en qué podría haber sido eso, encontrando la explicación, por supuesto, en brujas, ya que empezamos a escuchar risas de niños, como si estuvieran jugando cerca del río. Y después empezamos a escuchar como si alguien estuviera brincoteando dentro del río. Y esas risas, esas pequeñas risas, era más de una risa de niña, las empezamos a escuchar. De inmediato le dije yo a mi novia, ¿escuchas eso? Son ellas. Solo hay que encomendarnos a Dios y no pasa nada. Él nos protege. Y fue así, nos encomendamos a Dios y pues esperamos que no pasara nada. Y no nos pasó nada, gracias a Dios, solo fue lo que escuchamos. Sin embargo, al día siguiente, platicando con nuestros demás amigos, les preguntamos si ellos habían visto o escuchado algo durante la noche. Y todos respondieron que sí. Hubo personas que escucharon las mismas risas, el mismo brincoteo en el río. Y hubo otras 2 amigas que a través de la malla mosquitera que está encima de la casa de acampar, de su casa de acampar, veían a través de ella, encima de las copas de los árboles, cómo saltaban sombras negras de un árbol a otro.
Eso sin duda nos confirmó lo que yo le había dicho a mi no. Eso eran brujas. Y afortunadamente no pasó nada más. No nos llevamos un susto mayor, pero quedó para la anécdota. No sé si haya brujas cerca o se trasladen de algún lugar, pero sé que en esa zona, en ese rumbo, suceden cosas extrañas. Si a ti también te ha pasado algo, si vives cerca de la zona o has escuchado leyendas o historias, por favor compártelas. Las estaremos narrando. Espero que les haya gustado la historia del día de hoy, que como les mencioné, fue mía.